Buenas noches, gracias Dianita por la presentación. Bueno, primero quiero dar la más cordial bienvenida a todos los amigos que aquí están presentes. Todos nos conocemos y hemos compartido tribuna en algún momento. Y también quiero felicitar a CAE por su aniversario. Es un honor ser parte de esta comunidad que tiene por objetivo promover las buenas prácticas y nos premia a los expositores con esta conferencia. Muchísimas gracias por este premio y el poder compartir tribuna con tan reconocidos profesionales. Bueno, el día de hoy he elegido el tema casos difíciles en las JRDs. Y bueno, para exponer este tema, primero quisiera contarles de que las ojeras lamentablemente no son por los casos difíciles, sino más son por los hijos. Así es que bueno, vamos a continuar la exposición y contarles primero cómo construye una entidad pública en el Perú. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una entidad para comprar? Bueno, yo he sido jefe de logística y he aprendido a comprar desde adentro, desde el monstruo. ¿Y cómo compra ese monstruo, no? Que es la entidad pública, ¿no? Que es el mayor comprador del Perú y cada estado es el mayor comprador de su país. Primero, elabora un plan anual de contrataciones. Le llaman el PAC y lo hace un año antes. Las áreas, las gerencias y sugerencias informan cuál es su requerimiento para el próximo año y después de eso se aprueba el presupuesto anual y luego cada entidad tiene un presupuesto aprobado. Pasado este hecho, el área usuaria o el área que tiene la necesidad, que puede ser la gerencia o sugerencia de obras, presenta un requerimiento al área usuaria. En este requerimiento va a indicar que requiere construir un edificio, requiere construir una carretera, etcétera, etcétera. E indicará cuáles son esos términos de referencia, ¿no? Si es necesario una contratación por proceso de selección o una modalidad concurso-oferta donde el contratista a la vez elabora el expediente y a la vez ejecuta el contrato, o se trata de una emergencia, es decir, la modalidad dependerá del área usuario. Y después de ello, el área de logística realizará el estudio de mercado, esta determinará el valor referencial. La ley no dice cómo se determina el valor, puede ser el precio mayor, el precio promedio o el precio menor, y luego designará al comité de selección o al comité especial, elaborará las bases, lanzará el proceso de selección, se presentarán los postores y se otorgará la buena pro, ¿no? Luego, cumpliendo ciertos requisitos como cartas fianzas y constancias de no estar sancionado por el Estado, se le dará el visto bueno para la suscripción del contrato y luego se ejecutará el contrato. O sea, tendrán que pasar 10 pasos o 3 fases, ¿no? Para que el contratista pueda suscribir el contrato. Suscrito el contrato, viene la ejecución del contrato. ¿Y qué pasa en la fase 3 de ejecución del contrato? Pueden surgir controversias. Y estas controversias se pueden resolver, de acuerdo a la ley de contrataciones, mediante una junta de resolución de disputas de manera obligatoria si la obra es mayor a 20 millones o con las modificatorias que tenemos actualmente. El punto es que, el punto es de que lo que decida el panel técnico de JRD será de obligatorio cumplimiento para las partes. ¿Ok? Y, y de tomar una decisión la JRD, las partes tienen que cumplirla hasta que finalice o concluya la obra. Finalizada la obra, las partes tienen otras dos opciones. Pueden ir a una conciliación, la conciliación es facultativa y arribar a un acuerdo, o pueden ir a un arbitraje, el arbitraje tiene calidad de cosa juzgada y será una decisión final. Pero, pero, ¿en qué momento se dan los casos difíciles? ¿Cómo podemos advertir cuándo estamos en una situación de casos difíciles? Resulta que la anterior norma de contrataciones y la actual normativa de contrataciones públicas les da facultad de discrecionalidad a los funcionarios. O sea, la normativa de contratación no regula todas las actuaciones, solo una gran cantidad, pero no todas. Entonces, ¿quién tiene que tomar decisiones? Es el funcionario. Y ahí es cuando nos encontramos en una situación difícil, porque ¿qué pasa?
Si la normativa si la normativa regula la situación, no hay problema. El funcionario este, aplicará la norma que corresponde. Pero si la normativa no regula, ¿qué hace el funcionario? O sea, ¿qué tiene como base? Y si ese funcionario no es abogado, y si ese funcionario está contratado por experiencia, si ese funcionario de repente de ser estudiante pasó a ser trabajador, porque recordemos que en el Perú no tenemos carrera pública, o sea, ¿cuál es la base? ¿Cuáles son los principios para que los funcionarios tomen decisiones? Podemos pasar al siguiente Pepe. Dentro de todas estas situaciones, en cuanto a la JRD, hemos advertido las siguientes. Primero, las partes, entidad y contratista, no desean suscribir el contrato tripartito. Hemos tenido un caso de 18 meses para suscribir el contrato tripartito. La JRD ya estaba en obra, estuvo el primer día, el día del inicio de la obra, pero las partes no querían suscribir el contrato tripartito. La otra situación es la JRD se instala a pesar de no contar con un contrato tripartito. No tenéis situaciones que la JRD va, no importa el contrato, empieza a hacer funciones, no tiene ninguna medida cautelar que les impida y continúan con sus funciones. Otra puede ser, el presupuesto de la obra no incluye a la JRD, es decir, no se tiene cómo pagar a la JRD, no hay presupuesto en la obra. Otro punto es la normativa no considera como parte del presupuesto de la obra a la JRD. Es más, tenemos un pronunciamiento de OCE que dice que el presupuesto no es para JRD. Entonces los funcionarios se sienten atados de mano para suscribir un contrato que va a generar una responsabilidad de pago. El otro punto es, las partes no pagan los honorarios de los adjudicadores y del centro, porque de esta manera se archiva y no tienen que asumir costos que en algún momento consideran dilatorios, excesivos, etc. Otra situación que tenemos en la JRD es que el contratista no desea subrogarse en el pago que corresponde a la entidad. La otra es, una de las partes no confía en el centro designado. Tenemos muchos casos en que las partes buscan otros centros porque el centro con el que suscribieron el contrato tripartito se ha reservado el derecho de liquidarse en cualquier momento. Es decir, los costos son fijos, sin embargo, ese centro, pues una cláusula que se reserva el derecho de liquidarse en cualquier momento, generando costos excesivos para el centro, la entidad y el contratista. Entonces, en ese caso, las partes no saben qué hacer, buscan centros, pero de esta manera hay que suscribir una adenda o en todo caso, convalidar competencia. La otra situación que puede pasar es una de las partes desea que otro centro administre la JRD y finalmente las partes no se ponen de acuerdo para designar un centro. Estas son unas de las cuantas situaciones que pasan en el momento de la JRD, ¿no? Pero recordemos que el funcionario toma decisiones en fase 1, actos preparatorios, en fase 2, procesos de selección y en fase 3, ejecución contractual. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a tomar decisiones atinadas a los funcionarios? Pasemos a la siguiente. Para esto, ¿no? Tenemos en cuenta además que no solo estas decisiones se dan por la ejecución del contrato, sino por medidas cautelares o arbitrajes de emergencia que afectan a la obra. Estas medidas pueden paralizar la obra o afectar la continuidad de la obra, ¿no? Pueden ser dictadas por centros o el Poder Judicial. Medidas que impiden ejecución de cartas fianzas o ejecutan cartas fianzas. No, medidas que limitan las decisiones de los adjudicadores o paralizan sus funciones. Entonces, no solo son las cuestiones propias de la ejecución del contrato, sino también medidas externas de centros o jueces que afectan la continuidad o afectan la continuidad de la obra y en todo caso pone al funcionario, al contratista y a la entidad en una situación de no saber qué hacer. Entonces, para esto, ¿cómo podemos ayudar a los funcionarios, a los contratistas, a la entidad? ¿Qué herramienta podemos dar? Estuve analizando todo este tiempo, pasemos a la siguiente, y creo que el argumento de Working va a ser muy importante para la aplicación de la JRD en el Perú. Working, ¿no? Es un gran abogado americano, filósofo. Él nos habla qué es un caso difícil y cómo se resuelve.
Para Working, dice que hay dos clases de casos difíciles. Uno de ellos es aquellos para los cuales no existe una ley o precedente judicial que los resuelva. Es decir, no hay norma, ¿no? Esta discrecionalidad del funcionario. Y dos, aquellos que no pueden ser resueltos a la luz de una interpretación, reinterpretación o extensión de la ley o el precedente existente. Termino en 5 minutos, por favor. Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir working? Que cuando estamos frente a un caso difícil, tenemos la siguiente situación. Puede ser que no tengamos una norma aplicable. No tenemos, no hay norma. En este caso recurrimos a un principio. Y el hecho de recurrir a un principio va a lograr una solución correcta. Puede ser que estamos en otra situación. El hecho no es subsumible a una norma. Entonces, queda a discreción del adjudicador o del funcionario. En este caso, tiene que decidir el caso en uno u otro sentido. Tiene la facultad. Puede hacer que ninguna norma previa resuelva el caso. No existen antecedentes, hay una laguna legislativa. En este caso, ¿no? Estamos frente a una decisión política, podemos adoptar una decisión política técnica antes que jurídica, ¿no? Y se genera un precedente. En todo caso, lo que debe ser el tercero, ya sea funcionario, adjudicador, contratista, lo que debe es descubrir los derechos que tienen las partes en ese momento, ¿no? ¿Cuáles son los derechos existentes en el momento de la controversia? Sin necesidad de inventar uno nuevo, ¿ok? Esa es la base, esos son los límites para el razonamiento y la discrecionalidad frente a una situación que no regule la normativa de contrataciones y la JRD. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, está la normativa de JRD, ¿no? La directiva 012 y, bueno, ahora la actual normativa de contrataciones públicas, establece que es de aplicación obligatoria no solo para los miembros que integran la Junta, ¿no? Recordemos que son ingenieros, ¿no? Son abogados que a veces no tienen buena formación en el razonamiento judicial, ¿no? O arbitral, ¿no? O tenemos funcionarios que necesitan el apoyo de estos principios. También es necesario para la entidad, también para los centros que organizan y administran, para los contratistas. Imaginen un contratista pedirle un razonamiento. El razonamiento del contratista va a ser en base a su dinero, ¿no? Y al tiempo. No va a ser en base a los principios. Y también esta norma se aplica para los supervisores. ¿Ok? Entonces, finalmente, tenemos que tener en cuenta de que el Perú tiene una cultura de solución alterna de controversias. La JRD, la conciliación y el arbitraje y pronto la mediación son la única alternativa de justicia que tenemos. El Poder Judicial tiene un 8% de satisfacción en nuestra sociedad y en todos los poderes judiciales del mundo. Entonces nosotros somos los llamados a otorgar una justicia en calidad de servicio, entregar una justicia bastante motivada, razonable y sobre todo, a pesar que sea un arbitraje o una JRD, que genere satisfacción a las partes. Con eso vamos a lograr una cultura de paz y felicito y agradezco a todos aquellos profesionales que antes de mí y antes de nosotros han estado fomentando la cultura de paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por sus valioso análisis y también reflexiones. Muy bien, entonces, continuando con el programa, me gustaría, por favor, dar la bienvenida e invitar a la doctora Katy Mendoza, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Derecho a la Empresa con mención en Derecho Corporativo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, con estudios en la Maestría de Derecho Procesal y Solución de Conflictos en la misma casa de estudio. Además, ha llevado cursos de Derecho a la Construcción, Gestión de las Contrataciones, Contrataciones del Estado, Derecho Administrativo, entre otros, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Pacífica. Cuenta con experiencia exclusiva de casi 15 años como árbitro y adjudicadora. Asimismo, es árbitra inscrita en el Registro Nacional
de árbitros del organismo supervisor de las contrataciones del Estado y en diferentes centros a nivel nacional. Cuenta con membresías en la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ALAR, el Club Español Iberoamericano de Arbitraje, CEIA, Mujeres Líderes de Construcción en la Junta de Resolución de Disputas y DAP, MLC, Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, Mujeres, CIAC, Mujeres, entre otras instituciones. En la actualidad es secretaria académica del Centro de Arbitraje de la Universidad de San Martín de Porres. Estimada doctora, nuevamente le reitero nuestra bienvenida y la invito a que nos pueda comentar cuáles considera que serán los retos para la infraestructura pública con la nueva ley de contrataciones públicas. Adelante, por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, Diana. Muy buenas noches con todos. No puedo iniciar esta participación sin agradecer al CAE por la invitación y extenderles un cordial saludo y felicitaciones por estos 7 años. No es tarea fácil organizar estos eventos, yo sé, que congregan a un montón de especialistas en el tema y en 5 días continuos. O sea, yo que he organizado eventos, sé que no es tarea fácil coordinar la agenda de todos los involucrados. Así que los felicito por eso. Sé que van a venir muchos más años con la perseverancia y el trabajo que le ponen a esto. Ahora, abocándome al tema que me han planteado, que son los retos que plantea para la infraestructura pública la nueva ley de contrataciones públicas que tenemos ahora próximamente vigente. Y refiriéndonos en concreto al tema que es nuestra mesa, que es la JRD. He tratado de engranar ambos temas, ¿no? El tema de la infraestructura pública, qué pasa con la infraestructura pública, pero en relación con la JRD, que es el tema de nuestra mesa. Y como ustedes pueden haber revisado en nuestra nueva ley de contrataciones públicas, nuestra nueva ley general de contrataciones públicas, hay muchos aspectos de la norma que se remiten al reglamento. Sin embargo, nuestra norma, o la que próximamente tendremos en vigencia, no es una norma cualquiera. Los peruanos estamos acostumbrados, y creo que en eso podemos coincidir todos, en que cada gobernante quiere su propia ley, quiere sus propias reglas de juego. Y eso nos ha enfrentado a cambios consecutivos de la norma, sacando en vigencia nuevas leyes o haciendo modificaciones importantes a las reglas de juego. Sin embargo, el cambio que plantea esta nueva ley no es un cambio cualquiera. Es una ley innovadora que busca regular mecanismos que nuestro gobierno ha venido ejecutando para realizar infraestructura, para ejecutar infraestructura. De allí que la buena práctica o la buena experiencia que hemos tenido ha generado que el legislador busque incorporar en nuestra ley mecanismos o contratos estandarizados, por ejemplo, como los NEC y los FIC. Pero no solo eso, sino que también ha incorporado los nuevos sistemas de gestión de contratos. ¿Por qué? Porque en la ley se señala en su artículo 58.2, creo, o por ahí, 58 es, la posibilidad de aplicar el fast track, este sistema de reducción de tiempo y que se vaya elaborando el expediente y se vaya ejecutando la obra. En la cláusula 20ª, la disposición complementaria final también de la nueva ley, habla de la posibilidad en contratos complejos de firmar contratos G2G. Entonces, no es una norma cualquiera. Es una norma que implementa, incorpora formas de contratar, sistemas de gestión nuevos, distintos, a los cuales los operadores no están acostumbrados. Con lo cual, el reto que tienen los que están elaborando el reglamento de la gente del MEF es una tarea complicada, no es una tarea simple, porque ya en el reglamento se tendrán que establecer las reglas de juego detalladas de todos estos mecanismos. Pero ¿por qué conversar de esto en el marco de los JRDs? Porque esto sí implica un impacto directo en la función que cumplen los adjudicadores. Ya el adjudicador no va a ser un adjudicador que solamente tenga en cuenta su norma de contratación pública, sino que va a tener que tener en cuenta también la experiencia que ha tenido el Estado peruano en la ejecución de contratos NEC-FIDIC,
con una lógica distinta, con un chip distinto. El adjudicador, y es un tema muy importante que siempre se enfatice, no es un árbitro. Y aquellos que tenemos la posibilidad de ejecutar ambas funciones, sabemos que cuando estamos frente a un arbitraje, el chip es uno, y cuando estamos frente a una junta, el chip debe ser otro. Porque la función de una junta de resolución de disputas, por su naturaleza, es una función distinta. Nosotros, el legislador, ya no recién con esta norma, sino con experiencia pasada, decidió traer a nuestra ley la experiencia de las DAPs. ¿Pero qué son las DAPs en la experiencia internacional? Son mecanismos que previenen la disputa, que previenen el conflicto. Esa es la finalidad de una DAP. Nosotros esa DAP la incorporamos a nuestra legislación nacional y el término que equivocadamente se utilizó fue Junta de Resolución de Disputas. Cuando se utilizaba este término de Junta de Resolución de Disputas es que se generaba un gran conflicto. Oye, dice Junta de Resolución de Disputas. Entonces, dónde está, al menos en su nomenclatura, alguna referencia a la finalidad que tiene? Ninguna. ¿Por qué? Porque si están diciendo disputas, no se está recabando al menos en sus siglas la finalidad que tiene este mecanismo. De ahí que el legislador, de alguna manera, está buscando justificación, ahora ya no les llame JRD, sino JPRD. ¿Sabes qué? Yo tengo que incluir en su denominación algún término que cumpla con hacer referencia a su finalidad, que es prevenir. Entonces, de manera correcta, ahora tenemos lo que son las JPRD, cuya finalidad principal es prevenir el conflicto. Y esa es la finalidad que deben tener todos aquellos profesionales que están involucrados en el cumplimiento de estas funciones. ¿Qué más es importante mencionar y por qué mencionaba la incorporación en nuestra ley de estos cambios importantes, incorporaciones nuevas en nuestra ley? Porque ahora estos adjudicadores o estos especialistas encargados de llevar a cabo esta función eh, deben cumplir requisitos y cualidades distintas, que debió haberse cumplido, pero no se ha venido cumpliendo, que esperemos que el reglamento lo señale. ¿Por qué? Porque en la práctica actual, las JRDs, las actuales, las que tenemos, se han convertido en algunos casos de manera negativa en mini arbitrajes, con un orden procedimental equivocado. ¿Por qué? Porque el chip todavía no se cambia. Y mientras que el chip de los encargados no se cambie, esto no va a funcionar. Y se ha convertido en un procedimiento como que si fuese una condición de arbitrabilidad. O sea, y es como un mini arbitraje que si no funciona y se implica un impacto económico a la entidad, va a generar el inicio de un arbitraje. En la medida que sea declarativa no pasa nada, pero en el tema que implique un impacto económico en contra de la entidad por un tema de responsabilidad, la mayoría de funcionarios involucrados van a iniciar el arbitraje correspondiente en relación a estas juntas. Con lo cual se desnaturaliza la función de estas juntas. Esa no es la naturaleza, la finalidad de una junta, pero lamentablemente en la actualidad viene sucediendo. Con lo cual, yo creo que es importante que el reglamento se vaya en la visión de mejorar esa situación, de no solamente hacer cambios formales a la norma. Yo estaba revisando, por ejemplo, los requisitos que se le colocaban a los nuevos adjudicadores, bueno, en la nueva ley para ser adjudicador. Y señalaba 2 años de experiencia como supervisor y residente, creo, o si no cumplió los requisitos para ser árbitro. Ya simplemente colocar requisitos para ser árbitro ya es una visión equivocada. ¿Por qué? Porque no debería ser eso, no se debería equiparar, ni siquiera. Y por ejemplo, yo sí creo que debería exigirse otro tipo de cualidades a los especialistas encargados. Por ejemplo, una capacidad en habilidades blandas, un curso de capacitación en habilidades blandas, porque creo que es el papel más importante que debe cumplir cualquier adjudicador, que no es la preparación que tenemos los árbitros necesariamente. No que no podamos cumplir.
que necesariamente tengamos, es distinto. Pero que sí debería el legislador al momento ahora de establecer de manera más detallada los requisitos para ser adjudicador, ponerse en ese chip de cuál es la finalidad de una junta. Porque colocar solo 2 años como supervisor o adjudicador no es suficiente. ¿Por qué? Porque no necesariamente por ser ingeniero puede tener mucho conocimiento técnico, pero no necesariamente tiene la capacidad de hacer ese match entre las partes para ante cualquier posibilidad latente de un conflicto se pueda solucionar. Ese chip o esa preparación no la tienen todos los profesionales y esa es la cualidad más importante que deben tener los profesionales encargados de eso. Otro punto importante que se debe modificar o se debe tener en cuenta, por ejemplo, en el nuevo reglamento, es que a raíz de la incorporación de estos sistemas de gestión de contratos, por ejemplo, como el Fast Track, ya el acompañamiento de la Junta no puede ser desde el inicio de la obra. Porque si vamos a incluir sistemas como el Fast Track, la Junta tiene que estar desde la elaboración del expediente. Y en realidad para todo tipo de obra, en realidad, pero en especial para el Fast Track. Porque si van a estar elaborando expediente y ejecutando, la Junta debe iniciar sus funciones desde ese momento. Tengamos en cuenta inclusive que a raíz de la incorporación de estos sistemas de contratación distintas, ya las juntas no solamente van a ser para obras, sino van a ser para bienes y servicios. Con lo cual, la tarea de la junta, las funciones de la junta se han ampliado. Estamos pendientes y todavía a la expectativa de lo que establezca el reglamento. Sin embargo, el legislador o los encargados, en este caso no es el legislador, sino el gerente del mes, deberá tener en cuenta todas estas premisas que quiere incorporar de manera positiva, así nuestra ley, pero no esperemos que no solamente sea de manera con una buena voluntad, sino que también finalmente sea eficiente y efectiva en la práctica. Eso era un poco lo que quería compartir en relación a los cambios y agradezco la oportunidad y quedo a la segunda participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Katy Murgado, por sus valiosos comentarios. Y con ello vamos a proceder a invitar a nuestro siguiente panelista. Estimado ingeniero Pablo Fanelli, le damos la bienvenida. El ingeniero es ingeniero civil ítalo-argentino, graduado en la Universidad Nacional del Sur de Argentina y en la Università La Sapienza di Roma, colegiado por el Ordine degli Ingegneri de la provincia de Roma, con una maestría en Administración de Empresas Internacionales, MBA de la Athens University of Economics of Business en Grecia. Ha realizado estudios en Derecho de la Construcción y cursó el Construction Law Summer School en Gonville, en Caius College, Cambridge. Es Fellow en Arbitraje Internacional del Chandler Institute of Arbitration en el CIARP y es miembro de la Dispute Resolution Board Foundation, experto en la gestión de contratos y resolución de controversias en proyectos complejos de infraestructura civil. Cuenta con una amplia experiencia profesional desarrollada en 8 países diferentes en Europa y Latinoamérica. En ese sentido, invitamos a tal destacado profesional para que nos pueda conversar un poco acerca del Dispute Review Board, la Junta de Resolución de Disputas y la experiencia internacional. Adelante, estimado ingeniero, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias de todo el Círculo de Arbitraje con el Estado por la gentil invitación y a ti, Diana, por esta excelente presentación. Es un placer para mí formar parte del grupo de expositores del Séptimo Congreso de Contratación Pública y compartir
esta mesa con Karina, Katy y Daniel. Em, tengo habilitado para, ¿puedo compartir pantalla? Ya, sí. ¿No se escucha? Sí, sí, estimado Sí, ingeniero, ya ¿se estamos ve? viendo su pantalla. Sí. Perfecto. Igualmente le pedimos, por favor, si puede subir un poco el volumen de su voz porque se le escucha un poco Bueno, lejano. un poco lejos. Bien, me voy a acercar. Vamos a ver si mejoramos el audio. Es que también, dada la hora, tengo mi media naranja, el comandante ya durmiendo, pero bien, acá son las 3 de la mañana y 1 minuto. Bien, eh, voy a articular mi ponencia en 4 partes. Este, mm, bueno, sin más preámbulos, paso a la primera parte. Ujú. No se escucha. ¿No se escucha? Hola, se escucha Sí, muy bajo. doctor, si pudiese subir un poquito más el volumen de su voz, se Eh, lo No vamos a se escucha agradecer bien, bastante. Pablo. voy a tratar estoy hablando bastante alto, no Ahí entiendo qué estaría mejor. ahí Perfecto, estaría mejor. perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, considerando que tengo solo 10 minutos, de los cuales ya han pasado más de uno, voy a describir rápidamente los tipos más utilizados de los dispute board. Cuando se habla de los dispute board, todavía se piensa principalmente en 2 tipos de BD, los identificados con la sigla DRB, Dispute Review Board, que son los caracterizados por la función de revisión y asesoramiento. Estos DRB son los que, frente a un conflicto surgido entre las partes y presentado ante la DRB para su revisión, emiten una recomendación para solucionar el conflicto, la cual, como todos sabemos, es de cumplimiento facultativo. El otro tipo de DB son los identificados por la sigla inglesa DAB, Dispute Adjudication Board, que son los caracterizados por su función resolutiva. Estos de AB son los que, frente a un conflicto declarado entre las partes, referido al DAF para su resolución formal, emite una decisión para resolver el conflicto, la cual es de cumplimiento inmediato y obligatorio, pero no es final. Es decir, si la decisión no es aceptada por alguna de las partes, se puede solicitar su revisión en sede arbitral. También tenemos la combinación de estas dos tipologías, identificadas como la AAB, Dispute Avoidance Adjudication Board, de los FIDIC, y los CDB, Combined Dispute Board, de la CCI. Además, como dije, estos dos métodos o DB combinan las funciones, la consultiva y la resolutiva, en un único dispute board. Además, los DB pueden ser del tipo ad hoc, que son los creados especialmente para resolver un determinado conflicto ya declarado, o del tipo standing, es decir, permanentes, que son los creados desde el mismo inicio del proyecto. Con respecto a las JRD, no voy a decir mucho, solo quiero comentar que estoy realmente contento que la nueva ley, la 32069, Ley General de Contratación Pública, haya enfatizado claramente la función preventiva, cambiando el título de Junta de Resolución de Disputas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas, los artículos 79 y 82.
Esto demuestra que Perú sigue siendo pionero en implementar las nuevas tendencias en la industria de la construcción. Esperemos ahora que el reglamento, como comentaba Katy, esperemos que el reglamento de actuación de la ley sea emitido dentro del plazo establecido, este, y que, bueno, y que el reglamento recoja un poco esta nueva tendencia de la prevención. Publicado el reglamento, todos sabemos que habrá 90 días para que la ley entre en vigor. Por lo tanto, estamos hablando aproximadamente de fin de marzo del 2025. Y finalmente, el OCE tendrá que actualizar su directiva, la 01219. Espero firmemente que esta actualización sea aprovechada para aclarar, potenciar y actuar la función preventiva frente a la ya existente función consultiva y resolutiva. Es obvio que incluir en el título la palabra prevención no es suficiente. Con respecto a la experiencia internacional y a la evolución de los DB, hay que mencionar que este instrumento ha sufrido una gran transformación desde sus primeras implementaciones en los años 70, pasando de ser un mecanismo con una función exclusivamente de revisión y asesoramiento. Los primeros DB emitían recomendaciones de cumplimiento facultativo, han pasado a ser un mecanismo que también tiene una función resolutiva. Me refiero a los DAB, que emiten decisiones de cumplimiento inmediato y obligatorio. Ambos DB se caracterizan por una actitud primordialmente reactiva de sus miembros y por ser creados ad hoc para resolver las controversias ya formalizadas por las partes. Por lo tanto, podemos decir que una primera evolución fue la de utilizar, además de los DRB, Dispute Review Board, los Dispute Adjudication Board. Como se puede ver en la siguiente lámina, bueno, les aconsejo sacar una foto de pantalla porque ya por razones de tiempo no me puedo detener en comentar todo el contenido de la lámina. Durante el periodo que va desde el 1989 al 2014 aproximadamente, varias reconocidas instituciones en el ámbito de la construcción, de la ingeniería y del arbitraje comienzan a reglamentar y estandarizar el uso de los ad hoc DAB, publicando sus manuales, especificaciones y guías. Otras instituciones, como el FIDIC, la ICC, comienzan a incorporar el uso de los Dispute Board en sus contratos estándares como parte de sus cláusulas escalonadas. Solo voy a mencionar el primer documento estandarizado sobre DB fue lanzado en Norteamérica en 1989 por la ASCE, la American Society Civil Engineers, seguido por la creación de la Dispute Resolution Board Foundation en 1996, también en Norteamérica. Durante el periodo mencionado, se fue abriendo paso la idea de que la presencia constante de un DB en un proyecto desde su inicio podía ayudar a evitar, las controversias, a evitar que las controversias pasaran a disputas formales, naciendo así, digamos, la era de los standing o permanentes DB. En años más recientes, a medida que crecía la experiencia positiva de los standing o permanentes DB,
se fue potenciando la creencia que la implementación de los standards DB podía evitar que las diferencias entre las partes terminaran teniendo que ser referidas al DB para su resolución formal. Es así que a través de la asistencia informal ofrecida a las partes, comenzó a tomar forma concreta el concepto de avoidance dentro de los dispute board, dando origen a lo que hoy conocemos como la función consultiva de los DB. Como se puede ver en la siguiente lámina, que también les aconsejo que saquen una foto de pantalla, en los últimos años los profesionales y operadores de la construcción que usan este instrumento han considerado que ya era hora, ya era tiempo de pasar del concepto de evitar avoidance, caracterizado por una actitud siempre reactiva de los miembros DAP ante un conflicto ya declarado, al concepto de prevención, caracterizado por una actitud proactiva de los miembros DAP, con el objeto de identificar, en base a los conocimientos y la gran experiencia en la materia de estos profesionales, posibles futuras diferencias que pudieran derivar en conflictos, de esta manera creando valor al equipo de proyecto. Por este motivo, la tendencia actual es la de incorporar a las ya existentes funciones consultivas y resolutivas de los miembros de los Standing DAP, ambas de carácter reactiva, repito, incorporar también la función preventiva, principalmente de carácter proactivo. Bien, me he pasado del tiempo, así que con esto concluyo la primera parte y daré mi conclusión final luego. Gracias. Muchísimas gracias, estimado ingeniero. Ahora vamos a proceder a invitar al doctor Daniel Tribeño, quien es abogado egresado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con maestría en gerencia pública por la Universidad Continental, así como con estudios de posgrado en Derecho de la Construcción por la Universidad UPC. Cuenta también con posgrado en gestión de obras públicas realizado en la Universidad Ricardo Palma, diseño y gestión de proyectos viales por la UPC, estructuración, regulación de APPs en infraestructura y arbitraje internacional y de inversiones realizados en la Universidad del Pacífico. Es consultor, asesor, docente universitario, árbitro y miembro de juntas de resolución de disputas en contratos de infraestructura. Estimado doctor Daniel, bienvenido. Lo vamos a invitar, por favor, para que nos pueda indicar cuáles son los límites de la función de la Junta de Resolución de Disputas. Adelante. Sí, muchas gracias, Diana. Antes de iniciar mi participación, bueno, digamos, quiero agradecer al CAE, al Círculo de Arbitraje con el Estado, a sus organizadores y en especial a Jorge Ruiz por permitirme una vez más llegar a ustedes a través de estos medios y poder conversar un poquito sobre lo que corresponde a los temas de contrataciones públicas y demás. Bueno, el tiempo es 10 minutos, voy a tratar de ser lo más preciso, lo más acotado posible, pero digamos, y yo voy a hacer una exposición sobre la base de una situación básicamente fáctica, ¿sí? Con prescindencia o no, o sin tomar en primera referencia la normativa que se trate, ¿sí? Es lo siguiente, y vincularlo con el asunto de la JRD. Bueno, a ver, digamos, ya tenemos una ley 3225, tenemos una nueva ley de contrataciones públicas, ¿no es cierto? Que yo va a estar en vigencia en un tiempo, ¿no? Es la segunda norma de contratación pública emitida por una vicepresidencia de una república, ¿no es cierto? Ya no tan solo un mandato de 5 años, sino que llega a la máxima investidura, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte del contexto que... Ahora, pero algo que prácticamente ha estado sucediendo es lo siguiente, lo referido a las obras paralizadas.
Yo recuerdo mucho, digamos, algunos reportes que saca la Contraloría General de la República, no sobre el particular, y si mal no recuerdo, más o menos a principios de 2023, el número que contabilizaba la Contraloría, porque, digamos, de tanto en cada uno de horas paralizadas, eran poco menos de 1900, ¿ya? Y ya para más o menos marzo de este año, ya estamos hablando, pues, ¿no? De poco menos de 2400, ¿no? Entonces, bueno, en esa contabilidad hecha por la Contraloría ha pasado en año y medio, ¿no? Menos año y medio, a incrementarse más de 500 obras, ¿sí? ¿Por qué hago esta referencia? Hago esta referencia por lo siguiente, porque si ustedes revisan esos informes de control, se van a dar con la, con el dato de que de que una cantidad importante de esas obras, ¿sí? Eh, corresponden a una modalidad por contrato, ¿sí? De hecho, a nivel de gobierno nacional y local, la, la, un porcentaje no pequeño de obras realizadas corresponden a la modalidad por contrato. Cierto, en caso de gobiernos locales, la mayor cantidad de obras paralizadas corresponden a administración directa, pero digamos, es una referencia. Otra referencia importante aquí es que, digamos, el rango de monto de obra, ¿no es cierto?, paralizada, pues tiene un porcentaje bastante alto de esas 2.300 obras, eh, digamos, obras que van del rango de 10 millones para arriba, ¿no? Entonces es más o menos cercano al rango a partir del cual es obligatorio la JRD en el Perú, que es 20 millones, y obviamente está dentro del rango, que es de 5 millones para arriba, optativo para... Entonces, una gran cantidad de las obras paralizadas, ¿no es cierto?, son de obras por contrata y que se ubican de un rango de 10 millones para arriba, también una cantidad importante. Y como ustedes saben, eso nos ubica en el ámbito del funcionamiento de la JRD. ¿Sí? Ustedes perfectamente saben que una JRD se aplica para contratos obviamente a partir de 20 millones, perdón, obligatorio 20 millones, optativo 5 millones, se aplica para obras por... Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que la probabilidad de que una obra sujeta a una competencia de una JRD, pues no es de baja probabilidad, una probabilidad promedio, ¿sí? Y de hecho, en la práctica, ¿no es cierto? Y lo comento en base a mi ejercicio tanto como adjudicador como árbitro, ¿no? Me ha tocado ver como árbitro obras resueltas, me ha tocado estar como adjudicador en obras que se han resuelto, y me ha tocado ver como árbitro obras que han estado en una JRD, ¿no es cierto?, de un contrato resuelto, ¿no? Entonces, el número no es bajo. ¿Qué me refería con el tema del límite de la función, ¿no es cierto?, de una JRD? Me refería hasta qué momento la JRD ejerce función. Y en este punto, ¿no es cierto?, es muy importante considerar lo siguiente, que, digamos, entiende bajo la norma de contrataciones que la JRD tiene que funcionar hasta la recepción final de la obra. Pero cuando hay una recepción final, pero hay una resolución del contrato, no hay una recepción final. Lo que hay es eh, digamos, una contratación física, que puede hacer el contratista o puede hacerla, digamos, y en este punto solamente quiero llamar la atención en lo que normativamente se dice, las normas vigentes. Vamos a ver qué cosa dice el nuevo reglamento, ¿sí? Recordemos que la ley nueva le ha encargado al reglamento más de 120 materias, ¿sí? Más de 120 materias, ¿ok? Entonces, así que, digamos, para ser justo con el tiempo, pues lo siguiente. La ley de contrataciones, reglamento, artículo 243, dice, en caso de resolución del contrato, Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra, ¿sí? Es hasta que la entidad reciba la obra, es texto literal, ¿ok? Entonces, esto, ¿no es cierto?, es muy importante llamar la atención. ¿Por qué? Porque aparte de la ley y reglamento,
las partes cuando se someten a una JRD se someten a reglamentos de JRD de los centros, ¿no? Porque en el Perú la JRD es institucional, no es ad hoc, como ya lo refirió, ¿no es cierto?, hace un momento Pablo Fanelli, ¿no es cierto?, en su momento. Perú es el único país en el mundo en que la JRD o el DAP es institucional. Entonces, hay los reglamentos son distintos. Hay reglamentos que establecen que en el caso de una resolución del contrato, en consonancia con la norma, se dice que será hasta que la entidad la reciba. Hay otros reglamentos que dicen que es hasta que se culmine con la liquidación. Entonces, eso es un aspecto muy importante porque las partes cuando se someten a un centro institucional tienen que tener en claro que el límite de la función de una JRD puede ser distinto según el reglamento institucional al cual se somete, ¿no? Entonces, y digamos, algunos reglamentos en consonancia con la norma dirá hasta que la entidad reciba la obra, en caso de resolución, acá la pregunta sería, ¿y qué pasa si quien resolvió el contrato es el contratista y hay una contratación física hecha por el contratista? La entidad no la ha recibido, ¿no? Es un aspecto muy importante que casuísticamente hay que ver, ¿no? Pero la norma como que trata, ¿no es cierto? Dice algo, digamos, algo que en la práctica y en otros equilibrio, ¿no? Y en otros, ¿no es cierto? Se establece que es hasta la culminación de la liquidación. Entonces, en esencia, digamos, es un aspecto muy importante a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque no solamente está de por medio el ámbito contractual hasta el cual se somete la Junta, sino también responsabilidades subyacentes. Porque ¿qué pasa cuando, digamos, la Junta, la JRD, va más allá de lo que el reglamento puede entender como límite último de la función de la JRD? ¿Está transgrediendo sus funciones? ¿Estaría incurriendo en daños y perjuicios? ¿Estaría incurriendo en dolo o culpa inexcusable? Y eso también hay que considerar que en muchas JRD, ¿no es cierto?, sobre todo en algunos centros, están conformadas única y exclusivamente por ingenieros. Pero la problemática que les estoy planteando es casi netamente jurídica. Entonces, así que bajo este punto de vista, quería poner en este tema, porque así sea con este reglamento, con el siguiente, se va a tener que tratar, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero invadir el tiempo de otros ponentes. ¿Sí? Muchas gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, estimado doctor Daniel. Bien, en este caso vamos a proceder con la ronda de las conclusiones, brindando un espacio de 3 minutos para cada uno en el orden de su exposición. Empezamos con usted, estimada doctora Karina. Adelante, por favor. Gracias, Katy. Bueno, yo estoy en un modo pesimista. No estoy feliz con la nueva normativa de contrataciones porque si bien hay algunas innovaciones, sin embargo, todavía los centros, frente a una controversia, pueden elegir el contratista y puede elegir el centro que desea y no necesariamente va a elegir un centro que tenga buenas prácticas. Y es por eso que esta norma perversa ha generado la creación de más de 300 centros con malas prácticas. O sea, ¿de qué sirve, no? Fase uno, fase 2, fase 3, JRD, arbitraje, conciliación. Si al final la controversia la va a resolver un centro que unge de abogado, del contratista, que a la vez es el director del centro, a la vez es el árbitro del centro, el secretario del centro, entonces, pues no sirve de nada. O sea, realmente, mientras no se modifique ese artículo en el cual los contratistas, frente a la falta de regulación, o falta del convenio arbitral elijan el centro, me parece que es muy perverso. Considero que se debe aplicar tanto para arbitraje y para JRD, se debe aplicar las normativas ya existentes. La ley de arbitraje peruana es muy buena, una de las mejores del mundo. Los dispute board tienen ya reglamentos elaborados a nivel mundial, ya no hay nada que discutir. Entonces, no necesitamos crear
es bueno a veces adaptar a la realidad, pero si esa realidad ya ha sobrepasado el mundo, ha dimensionado, son normas de estándares internacionales, no tiene estar sentido creando ley de ley, norma de ley, y al final está generando pequeños monstruitos y creo que la experiencia internacional nos demuestra de que el éxito de los DAPS en el mundo sin limitación alguna, el éxito del arbitraje es único. Así es que no estoy feliz con esa norma y no voy a parar hasta que ese artículo sea modificado. Ahora, el comentario de Pablo, de Katy y de Daniel me parece muy interesantes. Efectivamente, panels de puros ingenieros es muy peligroso, ¿no? Frente a decisiones jurídicas. Y bueno, me trasladaste una pregunta, ¿no? De un alumno de que, no sé si me la puedes repetir para absolverla, por favor. Sí, doctora. Un momento, por favor. Correcto. Entonces, la pregunta estaba indicada de la siguiente manera. Dice, doctora Karina, si un contratista se niega en reiteradas oportunidades a la firma del contrato tripartito, ¿cómo puede proceder la entidad? ¿Qué debe hacer la entidad? Bueno, la falta de suscripción del contrato tripartito da causa a la resolución del contrato principal. O sea, es la única herramienta que tenemos. Si no quiere suscribir la entidad o el contratista, tenemos que nosotros, como JRD, parte o contratista o entidad, en la situación que estemos, podemos resolver el contrato de obra principal, invitarlos a un apercibimiento de resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones, ¿no? En la suscripción del contrato tripartito y de no hacerlo, dándole un plazo, ¿no? Hasta 15 días, resolver el contrato. No tenemos otra forma de obligar a la parte que suscriba el contrato. Muchísimas gracias por su excelente intervención, estimada doctora Karina. Continuando, por favor, invitamos a la doctora Katy Mendoza para que pueda brindar sus conclusiones. Adelante, doctora Katy. Gracias, Diana. En realidad, solo agregar el tema a raíz del comentario de Daniel y de Karina, quizás una circunstancia que se ha generado, o sea, nadie, y creo que los expositores internacionales que han participado en este evento han coincidido en el liderazgo que tiene nuestro país a nivel arbitral y en JRDs. Nuestra experiencia y el ejemplo que hemos dado a nivel internacional ha sido de eficiencia y eficacia. El arbitraje, y yo siempre digo, las instituciones no son malas, las instituciones funcionan, pero el problema es las personas que están detrás de ellas. Entonces, la regulación en nuestro país siempre ha sido dura para los árbitros. Sin embargo, los únicos actores a nivel en el arbitraje no son los árbitros. Hay otras personas detrás de eso. Están los consejos de los centros de arbitraje, están las secretarías generales, están los secretarios arbitrales. Hay muchos actores que la norma no los regula, que la norma no establece responsabilidades, sanciones. Y eso que pasa en el arbitraje como institución se está replicando ahora a nivel de la JRD, donde también hay otros involucrados, porque qué duda cabe que un adjudicador puede ser recusado, que puede ser cuestionado. ¿Quién debe resolver esas cosas? El centro de arbitraje, porque las JRD, por ley, son institucionales. ¿Hay un marco normativo general? No lo existe. Nosotros tenemos ley de arbitraje general. No tenemos otra cosa. No hay una norma a la cual puedan irse en aplicación complementaria ante un vacío, porque no existe. Lo único que te queda es someterte a lo que decía Daniel, a las reglas de juego que el centro de manera discrecional haya establecido, que en muchos casos puede ir en contra de la propia norma o de manera distinta a lo que establece la norma. Y yo no creo que eso sea la voluntad del legislador. Un cuestionamiento a las medidas cautelares de emergencia ha sido que la Ley General de Arbitraje establece al Poder Judicial como competente para ese tipo de cautelares. Y que los centros de arbitraje han creado esta figura apartándose de lo que señala la ley.
pero no en contraposición a la ley. Pero esta figura que han creado, la han creado también los reglamentos. Y los reglamentos, así como han creado esta figura, han creado lo que señalaba Daniel el día de hoy, que las juntas no tengan que funcionar solo hasta la recepción de la obra, sino inclusive hasta la liquidación. ¿Por qué? Porque es más tiempo de trabajo también, ¿no? Para todos. Entonces, lo que yo sí creo que lo que nos vamos a tener que acercar es a establecer quizás una normativa específica de solución de controversias en contratos con el Estado, que es lo que no tenemos. Porque lo que tenemos son cosas, dispositivos normativos dispersos, y en caso que no esté regulado, nos vamos a la ley de arbitraje. Que la ley de arbitraje normalmente, la ley de arbitraje surgió para regular contratos, arbitrajes privados, no donde el Estado sea parte. Y lo que viene haciendo el legislador es haciéndole modificaciones para incluir el arbitraje con el Estado, haciendo una modificación y perturbando la estructura de nuestra ley de arbitraje, transformándola negativamente y generando más bien discrepancia. Y dice, oye, no, tengo que aplicar la ley de arbitraje. No, la ley de arbitraje dice esto, pero la ley de contratación pública dice lo otro. No, por norma especial tengo que aplicar la ley de contratación pública y no la ley de arbitraje. ¿Por qué? Porque regulan los mismos supuestos de manera distinta. Y yo creo que eso es un efecto perverso del legislador, que no se debe, no es lo que ha querido realmente. Con lo cual, yo creo que lo que estamos más cercanos es esa norma específica de solución de controversias en contratos con el Estado en general, que nos ponga en un supuesto de aplicación supletoria en aquellos casos donde hay alguna omisión o vacío. Eso es lo único que quisiera agregar. Muchas gracias, Ana, por la invitación nuevamente y a mis colegas, gracias por haber participado de manera conjunta en este panel. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, estimada doctora. Correcto, vamos a invitar entonces al ingeniero Pablo Fanelli. Adelante, por favor, para poder brindar sus conclusiones. Estimado ingeniero, no se le escucha. No sé si puede, por favor, prender su micro. Su micro está apagado, ingeniero. Ahora sí. Perdón. Adelante, por favor. Ahora sí. ¿Se ve la lámina? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, gracias. Para concluir, quiero concluir diciendo que los miembros, ¿no?, de un moderno DAP están llamados, en primer lugar, a facilitar o promover, ¿no? Son facilitadores, a mí me gusta usar la palabra facilitadores o promotores. No son gestores o administradores del proyecto como todavía se escucha decir por allí. Los miembros de B tienen como primera función fomentar el diálogo temprano y abierto entre las partes sobre posibles puntos que en base a la profesionalidad, gran experiencia y conocimiento del proyecto podrán ser objeto de posibles discrepancias entre las partes. A este respecto, espero que en un futuro próximo se aporte la claridad necesaria para distinguir las tres funciones de un dispute board, es decir, la función preventiva, caracterizada por la actitud proactiva, como ya dije, la función consultiva, caracterizada por asistencia informal o por las recomendaciones formales, y la función resolutiva. Lamentablemente, se está usando la palabra avoidance, evitar, como sinónimo de prevención, cuando son dos cosas bastante distintas. El uso del vocablo avoidance o evitar, si bien ha significado un gran paso adelante en la evolución de los DAP, tiene una connotación reactiva, muy arraigada a la concepción antigua del DAP. Hay que pasar rápidamente a la siguiente etapa evolutiva de los DAP, es decir, a los DAP que den prioridad a la función preventiva. Y ahora sí, para concluir, veremos rápidamente las lecciones aprendidas, las principales. En primer lugar, es la necesidad del establecimiento temprano del DB, es decir, desde el inicio mismo de la obra, y la participación activa de los miembros del DB como elemento indispensable para prevenir que las inevitables discrepancias
escalen a conflicto. Y segundo lugar, la necesidad de elegir miembros que además de ser neutrales y técnicamente capacitados, como bien apuntaba Katy, tengan en poseso las necesarias habilidades blandas y capacidades interpersonales. El poseso de estas habilidades es crucial para poder crear un ambiente colaborativo y de confianza mutua, ingredientes indispensables para poder desenvolver en forma efectiva la función preventiva. Solo incorporando estas buenas prácticas se puede aprovechar al máximo el verdadero potencial de los dispute board, que es el único instrumento capaz de prevenir en tiempo real que las discrepancias o diferencias se conviertan en largas y costosas disputas. Termino diciendo que estoy convencido que no pasará mucho tiempo para que los varios tipos de dispute board pasen a llamarse DPAAB, Dispute Prevention, Avoidance, Adjudication Board. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado ingeniero. Vamos a invitar finalmente al doctor Daniel Tribeño para que pueda brindar sus conclusiones. Estimado, tiene el uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, a ver, respecto del contenido de la temática digamos, he tratado, tan solo una recomendación a las partes, ¿no? Revisen bien el reglamento del centro al cual se van a sujetar, ¿sí? No todos los reglamentos son iguales, no todas las competencias son iguales, ¿no es cierto? Y a eso se añade componentes como, por ejemplo, lo que comentó Katy, en el sentido de quiénes son los miembros de las cortes, quién es el secretario general, quién es el jefe real, ¿cierto? También son temas que hay que considerar, ¿no es cierto? Muchas veces. Pero cuando menos, cuando las partes se van a someter a un reglamento, ese sobre el particular. Ahora, respecto de los adjudicadores y centros, bueno, vuelvo a indicar, Perú es el único país en el mundo donde se ha establecido un panel técnico supeditado a un centro, al igual que el arbitraje, ¿no? Esa connotación, en el caso de la ley nueva, es muy marcada. Y recordemos que en el ámbito de la ley, ¿no es cierto? Tú no puedes ser adjudicador y no puedes ser árbitro si no estás en la lista del centro. Entonces, cuestión interesante a tomar en cuenta. Eso implica una suerte de sujeción, dependencia. No voy a decir subordinación porque probablemente eso nos lleve al ámbito laboral, pero nos remite a un ámbito de sujeción, dependencia del adjudicador y del árbitro al centro, porque si no estás en la lista no puedes arbitrar, no puedes ser. Entonces, ¿cuáles son los efectos de una responsabilidad cuando el acto del adjudicador, el árbitro, va más allá de los límites legales permitidos, ¿no? Entonces, esa es una nueva pregunta que hay que tomarla en consideración con esta nueva versión. No en el caso de la versión vigente, porque es claro que con esta nueva ley la aguja se ha movido más para un lado, ¿no? Entonces, es muy importante esa referencia. Bien, ok, con eso termino para no tomar más tiempo. Gracias, Dylan. Muchísimas gracias, estimado doctor Daniel, por sus valiosos aportes. Igualmente, me gustaría, por favor, solicitar el apoyo del panel para poder responder una pregunta de uno de los participantes, que es la siguiente. Indica, buenas noches. Ante una resolución de un contrato de obra, dice, la Junta de Resolución de Disputas podría continuar en funciones y declararse competente para seguir resolviendo controversias pese a haber efectuado la constatación física, es decir, el acta, eh, ya que literalmente la entidad no ha recibido la obra. A quien desee poder responder esta pregunta, le cedemos el uso de la palabra. Bueno, en mi caso yo me doy por aludido porque yo traté el tema.
pero la respuesta es depende. Depende de lo que diga el reglamento de la JRD del centro institucional al cual se sometieron las partes, ¿no? Y obviamente de otras variables que puedan estar dentro o en torno del caso, ¿no? Porque situación anecdótica, ¿ya? Solamente anecdótica. Me ha tocado ver, digamos, casos en los que, por ejemplo, las partes se someten a arbitraje a un centro, pero la JRD a otro centro, ¿no? Entonces, hay, es una suerte de cláusula escalonada, pero en predios cruzados. Entonces vas a arbitraje a un centro, pero la JRD está en otro centro. Entonces, digamos, mucho va a depender digamos, de los textos a los cuales las partes se han sometido de manera explícita y a la interpretación que se haga sobre todo. Bien, bien, gracias. Correcto. Quisiera complementar lo que dice Daniel. Claro que sí. Normalmente los centros no van a prohibir esta situación y bueno, vamos a apoyarnos en el principio de lo no prohibido está permitido. Mucho depende del panel de JRD. Algunos, a pesar que se ha resuelto el contrato, han continuado y otros han preferido no. Entonces, más que el reglamento va a ser la decisión del panel de continuar con la JRD o no. Ahí tengo que agregar algo entonces acá, por la verdad. La intervención de mis colegas me obliga a agregar algo. Es verdad lo que dice Daniel, ¿no? O sea, primero tenemos que ir a la norma especial del reglamento del centro que, que establezca hasta cuándo funciona, hasta cuándo es competente una JRD. Pero en caso no se determine eso en el reglamento, se tiene que aplicar la ley general que dice que es hasta la entrega de la obra. Y yo creo que estaría mal, porque la competencia no o sea, la competencia, si bien es una facultad de los adjudicadores en el campo de su competencia, ellos no pueden irse de manera distinta a lo que establece la norma. Por de ahí que es importante que en una JRD haya al menos un abogado. Eh, ¿Por qué? Porque esa interpretación no es orden técnico. La norma establece las reglas del juego y dice que solo es competente hasta que la entrega de la obra. En una casa de resolución de contrato, la entrega de obras se entiende cumplida con la constatación física de la obra. Si es que el reglamento no dice nada, se aplica esa regla. Si el reglamento al que se ha sometido la Junta señala algo distinto, se aplicará eso que diga ese reglamento. Pero no es que los adjudicadores libremente, que sé que en la práctica sucede, lo que dice Karina es cierto, pero yo me voy a lo que debería de ser, no a lo que está sucediendo. Sí, solamente para abordar un poquito en consonancia a lo que iba, a lo que decía Katy, ¿no? En primer lugar, lo que dice el reglamento del centro, en segundo lugar, lo que dice el reglamento de la. Y ahí cada el reglamento de la ley dice hasta que la entidad reciba la obra, ¿no? Hay que considerar que estamos en una situación medio límite. Para ponerlo en términos gráficos, es como la frontera entre Alemania y Suiza en plena Segunda Guerra Mundial. Si estás con un pie en Alemania, estás en guerra. Si estás con un pie en Suiza, estás en paz. Entonces, ese corte, ¿no es cierto? Ese corte es, digamos, es un límite fino que hay que definir sobre una serie de variables. Bien, ok, gracias. Correcto. Bueno, solamente para poder finalizar con la última pregunta que vamos a responder en este panel, nos están consultando por su recomendación respecto a cuál sería una cláusula por excelencia que pueda brindar a las partes la seguridad para contratar con una JRD. A quien desee responder, por favor. Bueno, me parece que más la respuesta es para promover un centro. Yo puedo hacer un cherry de mi centro. Y bueno, y decir de que el reglamento es igual que el reglamento de ICC, ¿no? O sea, el reglamento de Zambrano es el reglamento de Dispute Board de ICC para JRD, para evitar otras interpretaciones. Pero en realidad, más que elegir un reglamento, tener mucho cuidado si ese centro tiene experiencia, ¿no?
y quiénes son, y si esa experiencia ha sido continua de buenas prácticas. Tenemos centros que están súper maquillados, tienen página web, tienen compliance, tienen un consejo superior de lujo, pero el consejo superior no sabe lo que hace el centro y menos sabe las denuncias que tiene el centro. Tiene reglamentos fantásticos, ¿no? Olvídate, tarifas muy, de acuerdo a las ofertas del mercado. Pero la práctica interna, uy, mucho que desear. Yo creo que un factor importante es la integridad, ¿no? La integridad es hacer lo correcto mientras no te ven. Y creo que cómo saber que un centro hace lo correcto mientras no lo ves, yo creo que es si tiene denuncias, ¿no? Si normalmente está, se relaciona con personas que también tienen este tipo de denuncias. Entonces, creo que en la JR no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Correcto. Muchísimas gracias, estimada doctora Zambrano, y sobre todo queremos agradecer a cada uno de ustedes, expositores, por sus valiosos comentarios, reflexiones y recomendaciones respecto a ese tema tan importante que vendría a ser la Junta de Resolución de Disputas y su desenvolvimiento, ¿no?, en esta ley de contratación pública. Con ello, vamos a dar por cerrada la presente mesa y los invitamos a poder acompañarnos al espacio que hemos preparado para homenajear y celebrar el 7º aniversario del Círculo de Arbitraje con el Estado CAE. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias a ustedes Gracias por Gracias. por ese compartir, Dani. aniversario. Gracias.